Imagen latente, el podcast del Centro de la Imagen. Imagen latente es tejernos en amistad política. Imagen latente es construcción. Imagen latente, el podcast del Centro de la Imagen. Un espacio para la reflexión, la crítica y el diálogo en torno a las formas de producción, presentación y consumo de lo que entendemos por imagen. Un lugar para revisar, repensar y reconfigurar las formas de habitar el mundo. Una invitación a desbordar la mirada. Imagen latente es un viaje sonoro por la diversidad de formas de estar, sentir y representar el mundo. Imagen latente, el podcast del Centro de la Imagen. Mi nombre es Dora Bartilotti, nací en Veracruz y actualmente resido y genero mis proyectos e investigaciones en la Ciudad de México. Formo parte del colectivo y espacio de investigación multimedia Media Lab MX, en donde justamente investigamos las relaciones entre arte, tecnología y política. De manera más personal, pues mis proyectos se hilvanan en el cruce entre arte, tecnología, pedagogía, diseño crítico y sobre todo y más últimamente desde el feminismo. En cuestiones de materialidades estoy enfocada en las relaciones entre el textil y la electrónica para propiciar espacios de encuentro, espacios de creación y de reflexión conjunta para la acción feminista y la ocupación del espacio público. Cuerpos históricamente violentados. ¿Qué potencia el encuentro de estos cuerpos en ciertos territorios? Algunas de las intenciones y urgencias que motivaron diversos de los proyectos que estoy actualmente desarrollando desde los procesos colaborativos y participativos se enfocan principalmente en generar espacios donde poder resonar entre nosotras, entre nosotres, en poder convivenciar, en poner, en mi caso, por ejemplo, la tecnología como la excusa en realidad para poder pasar esas temporalidades extendidas de mutua compañía, ¿no? Es también crear procesos y proyectos que hablen, pues, no solamente de lo que ya las narrativas institucionales poseen acerca de las diversas problemáticas, en este caso más bien tienen que ver con el género, sino más bien nosotras convertirnos en nuestras propias narradoras y ser nosotras nuestras propias voces, nuestras propias fuerzas de apoyo también. Dentro de las urgencias que también me atraviesan, y bueno, quiero hablar en específico justo de los proyectos que tienen que ver con las problemáticas de género, ¿no? Y como en contra de todas estas violencias machistas y patriarcales. En primera instancia, pues bueno, reconocerme a mí misma como una mujer latinoamericana, habitante del contexto urbano, que está también atravesada por todas estas violencias y al mismo tiempo pues resonar con todas mis compañeras, con mis compañeros, con las cuerpas feminizadas. Entonces generar estos espacios, no sentirnos solas, resonar en esa digna rabia, organizarnos justamente para transformar también la realidad en la que nos encontramos inmersas. En términos como de los procesos participativos me parece importante, al menos desde las prácticas creativas, no solamente artísticas, desde las prácticas creativas, el posibilitar que las personas, que en este caso las mujeres o los cuerpos feminizados, las personas no binarias, puedan aportar su propia realidad, su propio contexto.
Mirar distinto, mirar otros detalles, miradas que abonan a los feminismos, al arte, a las prácticas creativas. Miradas que permiten construir presentes y futuros dignos, vulnerables, telares de afectos. Parece relevante hablar justamente de por qué los proyectos feministas que vienen desde las prácticas creativas siguen teniendo relevancia en el contexto actual, y puedo hablar desde mi contexto, pues en México actualmente tenemos 10 asesinatos de mujeres, lo cual es extremadamente relevante y por lo tanto urgente generar este tipo de proyectos. A mí me gusta pues caminar pensando que tampoco lo que estamos buscando nosotras pues es la igualdad de género en términos de obtener los mismos derechos que nuestros compañeros hombres actualmente tienen. También este propio sistema patriarcal los está subyugando a ellos, ¿no? En realidad estos proyectos, o al menos los proyectos que estoy generando y que sé que sintonizan con muchas de otras colectivas e iniciativas, pues estamos buscando no solamente la igualdad de derechos, sino más bien transformar todo este sistema, porque creemos que es posible otra realidad y otra forma también de relacionarnos con nosotras mismos, con nosotros mismos, y en esos términos, pues con la propia vida. También aquello que no es solamente lo humano, sino también como pues todos esos otros seres que nos rodean, que nos acompañan y que también nos sostienen en estas luchas. Dentro de los procesos que yo realizo de trabajar con las materialidades del textil y la electrónica, me ha parecido importante las metáforas que se pueden entretejer políticamente y afectivamente desde estos dos lugares que parecieran totalmente distintos, pero que en realidad pues dentro de la historia de la humanidad están completamente compenetrados. En el caso, pues por ejemplo, del textil, abordar el tema de generar resistencias colectivas, de generar prácticas creativas colectivas, la resistencia como un componente electrónico, pero a su vez como un componente que puede generar metáforas de emancipación en relación justamente con el textil. Bordarnos entre nosotras, tejernos entre nosotras, tejer resistencias colectivas, trabajar desde ahí las relaciones entre el cuerpo y el territorio. Es justamente en donde yo puedo decir que me atraviesan todos estos proyectos, se teje desde las propias vulnerabilidades y desde las propias experiencias compartidas, toda una serie de contramapeos de pues cuáles son todas estas violencias que nos atraviesan, y desde ese lugar pues reconocernos, pensar como el cuerpo como un territorio, el cuerpo en el territorio, pero nuestro cuerpo también como esa primer tecnología de resistencia, ¿no? Y que en el caso de Voz Pública se hilvana a partir de la generación de textiles electrónicos que amplifican sonoramente en el espacio público relatos y experiencias que tienen que ver con este tipo de violencias. Me atraviesan el sentido de persona feminizada. Pensé que necesitaba una dirección, pero al acercarme me di cuenta que se estaba masturbando y me había llamado para que viera lo que estaba haciendo mientras me observaba. Me fui con mucha vergüenza y no le conté a nadie. Que está atravesada por estas violencias, me atraviesa en el sentido también de convertirme en una cuerpa portavoz, en convertirme en mi primera herramienta de resistencia y salir a las calles a amplificar todas estas voces, darle cuerpo a todas esas voces, ser nadie y a la vez ser todas, y a su vez pues también encarnar esos relatos de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso es en un sentido, digamos, como con la pieza propia, pero también como en el sentido de los procesos convivenciales, pues justamente tejer amistad política. Cuerpos feminizados, no binarios. Estos cuerpos otros que se encuentran en territorios diversos, que hacen parte de procesos creativos y artísticos que permiten construir otras narrativas. ¿Cómo transforman sus realidades, sus cuerpos, su primer territorio? Creo que las ha atravesado de distintas formas. Pues los espacios se ponen bastante afectivos de repente, ¿no? De repente podemos llorar, podemos reír, podemos bailar, podemos perrear, podemos reflexionar, podemos ponernos súper políticas y también apasionarnos en la conversación.
y al final abrazarnos e irnos con la bondad también de las otras cuerpas que sabes que te están sosteniendo, que están resonando, que te están respetando, que te están escuchando. A partir de estos proyectos también entendí como la importancia de tejer amistad política. Yo creo que desde la amistad pues podemos pensar y construir justamente otras formas y otras realidades, y en el ensayo mismo de eso, ¿no? Es decir, no llegamos al mundo con las herramientas, no llegamos al mundo con las habilidades, es un trabajo brutal también obtenerlas, ensayarlas con otras compañeras, compañeros, compañeros. Desde los procesos en los que me encuentro, me gusta nombrar las prácticas creativas y las prácticas artísticas, porque si bien no lo hago desde un lugar de separar la una de la otra, sí pienso que también cuando uno de pronto habla de las prácticas artísticas, de pronto pareciera que eso solo es un campo para ciertas expertices, solo es un campo para ciertas profesiones, o solo es un campo, pues también para ciertos privilegios. En cambio, nombrarlas como prácticas creativas, yo siento que justamente se convierte en una sombrilla, son más amplias, porque es ahí donde cualquier persona que tenga el interés de formar parte de una de las actividades colaborativas, que tenga el interés de ahondar en las reflexiones, puede formar parte de eso, pues no se necesita ningún tipo de experiencia previa técnica, porque la técnica no es lo importante aquí, sino justamente los procesos convivenciales. Nombrarlo desde lo creativo abre muchísimas otras posibilidades, ¿no? Y en particular las que son las prácticas creativas de activismo. Es por eso que nombro las dos, para no solo pensar en ese cubo blanco inmaculado en el cual pues van a estar esas piezas que nunca se van a poder tocar, que nunca se van a poder accionar, a las cuales nunca se va a poder acceder, no solamente en términos de espectador, sino en términos también de ser nosotras pues co-creadoras o creadoras de otras narrativas. La técnica es el pretexto. Situar los aprendizajes devuelve esos otros relatos, esas otras representaciones, otras visualidades, esos mundos posibles, unos más afectivos, más críticos. Dentro de las intenciones que buscan los proyectos y los procesos que guío, justamente están en esta relación con la tecnología crítica, el posibilitar a partir desde sus propias prácticas y procesos de electrónica textil, de participación, de dar voces, principalmente tiene que ver con posibilitar herramientas no solamente técnicas, sino también reflexivas de otros imaginarios sobre la tecnología. La tecnología por sí misma de pronto parece como una palabra gigante, inalcanzable, que solamente puede ser accesible para aquellos que son expertos en el tema, pero en otras instancias, pues que también siempre han sido imaginadas para las masculinidades, en donde es el inventor, el investigador, el creador, el genio, ¿no? Y esta figura grandilocuente, cuando en realidad las mujeres hemos tomado una parte importante en la historia de la tecnología, la historia de la computación, como un largo etcétera de también de otras invenciones que vienen desde el campo de la química, de la biología y bueno, infinitud de relaciones, así como también robos intelectuales en donde se invisibiliza el lugar de las mujeres y de las cuerpas feminizadas. Y por otro lado, pues también entender que los imaginarios tecnológicos que nos impone Occidente también son formas de entender la realidad. De pronto podemos hablar muy fácilmente como de otros mundos posibles, pero también hay que ver desde dónde vienen esas lecturas. Si nos invitan a decir como futuros posibles, desde el lugar, desde la tecnología, vamos a imaginarnos cierto tipo de cuerpos y cierto tipo de tecnologías que tienen que ver justamente con visualidades europeas o visualidades norteamericanas, pero finalmente también desde los sures globales, o en el caso de Latinoamérica, yo creo que se pueden posibilitar justamente otro tipo de imaginarios que respondan más a nuestros contextos, que respondan más a nuestras materialidades y que sobre todo respondan más a las formas en las que nosotros nos apropiamos
reescribimos y nos relacionamos con las tecnologías, ¿no? Es decir, como esas formas en que nosotras cubrimos nuestras necesidades que tienen que ver con cómo simbolizar la realidad en el caso de Voz Pública y en el caso de la pieza que está en proceso. Buscan hablar de la electrónica textil. En este caso, en realidad, busca la estética, bueno, como de la referencia hacia la tradición visual textil latinoamericana, pero al mismo tiempo del espacio urbano, al mismo tiempo pues la propia gráfica de las movilizaciones y de la lucha feminista, mucho de la estética pop, ¿no? Es decir, aquella con la que nosotras convivimos, ¿no? Aquella que nosotras también resignificamos desde distintas maneras, cómo lo hacemos desde aquí en el ahora, con las herramientas que nosotras tenemos, que nos va a costar más trabajo, pero que eso nos va a hacer estar juntas. Y en ese sentido, pensar en otros imaginarios la tecnología, pues también tiene que ver con pensar desde otras metáforas de la tecnología, es decir, la tecnología del estar juntas, la tecnología convivencial, tecnologías sociales. ¿Qué es lo que posibilita este dispositivo de lo pedagógico? El estar juntas. También justamente deconstruyendo desde todos lados el sentido de lo pedagógico, ¿no? En donde pues nadie sabe nada y entre todas sabemos todo. Es un aula invertida, no solamente estoy compartiendo yo, sino más bien tú me estás compartiendo y que nos vamos acompañando en todas estas reflexiones y vamos politizando las propias materialidades. O sea, en el soldar, en el construir, en el bordar, pues todo eso se politiza y pues bueno, desde ahí también se entiende desde otro lugar la tecnología. Entramados electrónicos, materialidades textiles, reescrituras de los cuerpos convocados desde la tecnología convivencial. Otras formas de acercarse y hacer arte, entenderse como un proceso creativo en constante transformación. Yo creo que los procesos de Voz Pública han posibilitado procesos más sensibles de escucha y de comprensión de toda esta realidad de violencias en las que nos encontramos inmersas. Por ejemplo, de la plataforma, es decir, esta plataforma que invita a que aportes justamente tus propias experiencias de violencia de género y que se puedan conjuntar para posteriormente ser amplificadas. Para decirme que dejara de ser ridículo. Pero realmente me sentí violentada por la manera que se acercó. En el sentido en donde tú misma generas una acción performática individual de decidir, de tomar la decisión, de conectarte a esta plataforma y compartir ese relato, ¿no? Y de escribirte a ti misma. La escritura en sí misma también puede ser un acto performático individual o colectivo. El acoso callejero es constante y empezó cuando tenía 12 años. Y desde este lugar se conjunta con otros relatos, con otras narrativas, y entonces podemos ver como este telar de narrativas y de coincidencias y de patrones. En segunda instancia, pues entender cómo estos procesos convivenciales desde la relación cuerpo-territorio, cuando hablamos de, bueno, piensa en una violencia que te haya atravesado y que quieras compartir en este lugar de respeto y de afectos y de cuidados. Como estás en estos espacios de confianza, lo que propicia es también como releerte a ti misma y que entonces cuando lo socializas, pues justamente en ese acompañamiento, pues puedes también articularlo para transmutarlo desde lo creativo. Y en ese lugar, desde ese sentido, pues como volverlo a escribir, pero en estos espacios de convivencia y después espacializarlo en este cuerpo colectivo de cartografía hecha a partir de la manta y del hilo de algodón, pues creo que permite también otros procesos sensibles de entender dónde se atraviesan, como localizarlo simbólicamente, no solamente físicamente. La violencia se siente, la violencia se escucha y cuando se escucha atraviesa y cuando atraviesa también se instala, pero también cuando se instala y uno la aborda, pues transmuta y entonces podemos empezar todo un camino de sanación conjunta y colectiva. Ahora, en el sentido, digamos, de los textiles electrónicos y de las acciones performáticas,
Pues yo creo que la mirada, pues bueno, se instaura desde distintos lugares. En primer lugar, las mujeres, les mujeres que están formando parte de esta experiencia colectiva. Yo siempre les digo como, vamos a salir y no se, o sea, como no, lo principal no son aquellos que nos ven, sino nosotras, cómo estamos aquí y en el ahora también percibiendo todo esto. Ahora, no solamente va desde lo individual, sino en lo colectivo. Nunca abandonar a tus compañeras, siempre estarlas viendo a los ojos, decirles con la mirada, estoy aquí para ti, para mí, para ella. Entonces es como retomar ese poder de decir, estoy aquí, te estoy apoyando y te estoy cuidando porque yo sé que tú también me estás cuidando a mí. Ahora, desde el lugar de los espectadores, pues bueno, ha habido una cantidad bastante pues diversa. También es interesante cuando a veces en grupo rodeamos a otro grupo de personas y entonces pues pueden sentir también como la potencia de estas voces, es decir, son los sonidos ambientales, es el sonido de las casas, de su cotidiano, de pronto se ve interrumpida pues por toda una serie de cuerpas extremadamente coloridas que van cargando consignas feministas en ellas, de textiles que se mueven y que aparte pues están cargando con todas estas voces y entonces no solamente somos las 7 o las 10 que estamos accionando, sino somos cientos de voces en ese momento, nos convertimos en una legión de voces que están interrumpiendo el espacio público, ¿no? Entonces, claramente que la mirada se transforma, porque no solamente se trata de las representaciones, sino del campo de las relaciones. Voz Pública trabaja desde pues la desobediencia, la incomodidad, pero también el abrazo y pues sí, la potencia pues del cuerpo finalmente, pues de acuerpar, de ser un cuerpo colectivo, interviniendo ahora sí que la urdimbre de lo público. ¿Cómo comenzar a imaginar otras visualidades y representaciones? ¿Qué sucede si miramos con detalle? ¿Los detalles? Si tejemos desde el afecto, la amistad, desde lo político, desde lo que nos duele. Bueno, creo que algunos de los procesos que nos podrían pronto permitir buscar otros caminos de representación, buscar otras formas de mirarnos, buscar otras formas de entender la realidad, puede ser a través como de los procesos que justamente dan vida, germinan justamente pues los proyectos o las iniciativas. Para mí, creo que el proceso en sí mismo puede ser el proyecto, ¿no? Que no solamente estemos pensando en el resultado, que no solamente estemos pensando, por ejemplo, la efectividad de aquello que se crea. Yo creo que el proceso nos puede robustecer todas estas otras formas de mirar, de imaginarios también posibles y de imaginarios situados a través de quienes forman parte de ello, que están todo el tiempo también ellas mismas compartiendo una mirada actuante, pensante, a través como de los gestos y del acompañamiento continuo. Por otro lado, creo que reconocer todos estos otros referentes que están trabajando otras posibilidades también de visualidad y de abordaje de problemáticas sociales, no solamente los referentes justamente que vienen desde el mercado del arte, ¿no? Sino también como estas otras posibilidades que provienen desde iniciativas sociales, desde colectivas, desde un pequeño gesto de un grupo de morres que de repente se gestó solo para ir, ¿no? Como al 8M, por ejemplo. También como de todas estas colectividades y organizaciones que vienen de los propios familiares, amigos, amigues de víctimas de estas violencias, pues referenciarlos a ellos para potenciar sus luchas y que al mismo tiempo pues se potencie la visibilización de la problemática a partir pues de los pequeños o muchos gestos que estemos generando. Creo que hay una lista, ¿no?, infinita de cosas que podrían potenciar todas estas otras posibilidades de mirada. Y creo que también una de ellas es como romper con nuestra propia expertise, decir como, bueno,
tal vez lo mío no es el textil, sin embargo, encuentro la potencia en la materialidad y la exploro, ¿no? Desde sus metáforas y desde cómo se ha construido desde distintos lugares, fuera también de las prácticas creativas, desde su historicidad. Creo que también intentar nombrarnos desde otros lugares. Como no es lo mismo decir vamos a trabajar con la tecnología, decir vamos a habitar la tecnología. Te posiciona desde otra mirada, te posiciona desde otros lugares. Entonces, como articularnos a partir de otros conceptos, ser desobedientes con la academia y con la lengua RAE, pues genera automáticamente otras imágenes en la cabeza. Tejer esas resistencias colectivas, anidarnos en los afectos y pues convertirnos en cuerpas portavoces. Explorar. Ser curiosas en cómo y desde dónde miramos el mundo. Hola, pues soy Edith Medina, pero me gusta mucho decir que soy exploradora. Y me gusta pensarme como exploradora porque cuando uso este término no me tengo que acotar como a ser artista o a ser investigadora. Me gusta analizar cosas, pero para mí es como explorar el mundo. Siempre que empiezo a hablar sobre mí o a menudo digo tres cosas. Una, que soy Edith Medina; dos, que soy una curiosa; y otra, que soy exploradora. Entonces me gusta mucho esta idea, más allá de saberme en un campo disciplinar, pero para mí es mucho más idóneo para mi ejercicio creativo, mi ejercicio de trabajo, incluso mi ejercicio de vida, no necesariamente verme en una sola disciplina. Es más, ni siquiera pienso disciplinarmente. O sea, yo solo pienso las cosas y se van vinculando y después me entero que cierta disciplina o existe una metodología tal cuando hago toda la investigación, pero no lo pienso desde ahí, y eso creo que a mí me ha permitido tener tanta libertad a la hora de desarrollar mi trabajo y no sentirme adherida o comprometida con un campo en específico o con una identidad en específico. Me gusta más pensarme como eso, como Edith Medina exploradora, y la exploración puede ir en el campo de lo biológico, de lo físico, de lo tecnológico, de lo digital, de lo corporal, de las ciencias sociales, de las matemáticas, de la biotecnología, de la antropología, ¿no? Entonces no tengo esa limitación, porque explorar el mundo es eso, explorarlo. Es como acercarte, mirarlo desde otra perspectiva, mirarlo con detalle, pero no etiquetándolo desde un inicio, porque creo que ya no te permite tener una mirada. Y me gusta tener esa mirada un poco menos prejuiciada, un poco menos cargada, para poder entonces vincular. ¿Cómo hacer tangible lo intangible y cómo mirar desde otras miradas, o cómo comencé a mirar con detalle? Creo que comenzó cuando yo me di cuenta desde niña que había un patrón de mirada y un estándar sobre la noción de mirar, pero no solo mirar el cuerpo, sino mirar la realidad desde un lugar muy específico. Y yo siempre hacía preguntas acerca de esa realidad que yo veía sin sentirme como obligada a mirar desde el mismo lugar. Entonces lo que comencé fue a no sentirme parte de esa realidad en la que estaba y a comenzar a hacer ejercicios. Estas estrategias que yo tengo, que yo les llamo mirar con detalle, y se pueden aplicar a cualquier disciplina, no son otra cosa que mirar más allá justo de la convención de la mirada, sea un cuerpo, sea la realidad, o sea incluso nuestras propias relaciones afectivas. Mirar con detalle es una forma de decir que no me quiero encasillar, que no quiero tener una visión súper colonialista, que no quiero articularme desde donde me enseñaron a articularme, ¿no? Entonces comienzo a hacer estas revisiones de miradas con detalle, y para mí la carrera, que en un principio era horrible, después me intenté cambiar a arquitectura, diseño y así, y pues ninguna se dio, ¿no? Entonces me quedé en relaciones internacionales. Entonces creo que por ahí empieza ya de manera mucho más construida y consciente
Y comienzo después de eso a decidir que aunque estudié relaciones internacionales y yo debería de ser agente aduanal o diplomática o dedicarme a las ciencias políticas y a la administración pública, pues yo decido que quiero ser artista, pero con un fondo geopolítico, porque es uno de los temas de verdad que me encantan. Y comienzo a decir, bueno, yo quiero ser artista. No está peleado con todo este contexto sociocultural, político, científico, y que no tengo por qué hacer esta división entre, como soy artista no puedo enlazarme a todos estos tópicos. Y en realidad yo me siento muy afortunada de haber estudiado esta carrera porque al contrario, me dio un contexto para mirar desde otro lugar que a veces creo que cuando estás muy adherida a una disciplina no te lo permite. La disciplina es abrumadora, sea de las ciencias o del arte o de la literatura o incluso del área de actuación. Revisión. Revisión. Mirar hacia atrás, más lento, acercarse, alejarse, posicionarse. Desplazar la mirada. ¿Cómo miramos cuando miramos? ¿Qué miramos? ¿Cómo mirar lo que el ojo no ve? ¿Sabemos mirar lo no humano? Ahora mis intenciones sobre estas narrativas de lo vivo, de lo material, de lo inmaterial también, y seguiré como en el tono de lo intangible, porque me parece que nuestras narrativas actualmente están muy adheridas a lo material, a lo físico. Y creo que es muy problemático y justo para mí, por ejemplo, fue muy importante esta fase de la pandemia porque fue muy esclarecedor la poca relación que tenemos con aquello que es material pero intangible y que forma parte de nuestras narrativas y de nuestros contextos y que entendernos desde aquello que veo y aquello que no veo, por ejemplo, esta idea del virus que está presente todo el tiempo, pero que al mismo tiempo no está presente. Qué fascinante es pensar que en eso que no vemos hay una cantidad de relaciones, no solo con un virus. Estas narrativas de lo vivo a mí me parecen importantes porque empiezan a visibilizar las marginalidades que ocasionamos, es decir, lo marginal, tanto de nosotros mismos o mismes, como en relación con aquello, con lo otro, con lo material. Yo, de hecho, estoy más a favor de hablar de lo material que de el material, y siempre hago esta diferencia, porque el material es mi vaso, o el papel, o lo que puedo yo tocar, pero lo material va mucho más allá, incluso lo que no toco, incluso lo que no es tangible para mí. Entonces, para mí sí es importante enunciar que hay una narrativa de lo vivo. Y ahora estoy muy metida con biosemiótica, que son estos signos y lenguajes de lo vivo, que además cuando yo comencé a investigarlo hace más o menos como 10 años, había todo un debate porque dentro del contexto biológico se decía que no había signos de lo vivo, que no había imagen de lo vivo y que no había un lenguaje de lo vivo. Hoy la biosemiótica ya es un campo que se investiga hacia lo vivo, llámese desde un virus hasta un mamífero, tiene signos, tiene una forma de comunicarse y en ese sentido, pues obviamente tiene una narrativa. No son las formas en que nosotros creemos que se comunican. Comencé a finales del año pasado a trabajar con formas para comunicarme pues interespecie de maneras distintas. Es decir, ¿cómo meditarías con una planta acompañándote de la planta? ¿Cómo establecerías un lenguaje con una planta sin pensar en lo que tú usualmente piensas que te puede responder la planta? Dejar que la misma planta establezca ciertas determinaciones de lenguaje y de signos. A veces ni siquiera es un lenguaje tan complejo, o es mucho más complejo, pero no está como configurado porque no lo conocemos. A mí me interesa el proceso de podernos comunicar, no desde la idea del humano, sino encontrar otras formas que quizá incluso nos pueden incomodar. A mí hay algo que también cuando hablo de lo intangible me encanta hablarlo, es el extrañamiento, como ese ejercicio en el que a veces no estamos muy acostumbradas y acostumbrados los humanos a sentirnos extrañados por eso que sucede. Y cuando estás teniendo una relación para mí las narrativas hacen este ejercicio de revisarlas más que entenderlas, de estrechar como lazos y también de hacerlas visibles. Ahora también estoy trabajando con unos hongos que son unos hongos muy curiosos
porque tienen pensamiento propio e inteligencia, pero no la inteligencia y el pensamiento que el humano usualmente cree que funciona desde el lado humano. Hace poco me escribió un diseñador diciéndome dónde los encontraba y que si podía pedirlos a algún laboratorio, y a mí esto es lo que me impresiona. Y yo la respuesta que le di: ¿por qué los vas a ir a buscar a un laboratorio si están en el bosque? O sea, ¿por qué vemos lo material desde ahí? Y ahí ya hay una narrativa invisibilizada. Pareciera que solo existe cuando el humano existe. Entonces, a mí esto es algo que no, con lo que no comulgo, y procuro, como en este ejercicio de las narrativas de lo vivo, visibilizar ese ejercicio en el que tienen sus propias narrativas, no nuestras narrativas. Y a veces esas narrativas pueden ser ambiguas, pueden ser incluso ilógicas dentro del contexto humano, ¿no? O pueden ser incluso como inapropiadas dentro del contexto cultural, científico y de conocimiento. Posibilitado en mí toda esta revisión y también esta mirar desde otros lugares, para mí ha posibilitado reimaginar el mundo desde el lugar en el que nos lo dieron. El abrirme a encontrar otras narrativas de vida, otras formas de vida, otras formas de relacionarse, también ha posibilitado el que yo me relacione con las personas, con el mundo, con este contexto social desde lugares completamente distintos. También, y esto ha sido muy bonito, me ha enseñado mucha generosidad, como mucha conciencia de que lo que quizá yo no soy importante, pero que lo que hago sí que es importante para todo y para todos y para el contexto y para todos, ¿no? Entonces, me gusta siempre ser muy consciente de lo que digo, de lo que hago y de las relaciones. Yo hoy puedo decir que mis relaciones afectivas son en este marco como de no ser colonialista, que no es sencillo, hay que estarse trabajando una cantidad impresionante de cosas, pero que el ver el matiz de la vida desde otros lugares me posibilita también saber que hay otras formas de relacionarme. Lo que soy dentro de mis propios afectos también implica, pues cuando doy un taller, mis talleres siempre digo que son muy afectivos y que tienen que serlo, y que tú no vas solo a tomar una clase en donde te doy contenidos de manera literal, así, no, vas a tener también una experiencia en la que se mueven cosas y te atraviesan, porque de eso se trata el aprendizaje. El aprendizaje nos cruza emocional, afectiva, visual, y bueno, si van a un taller de biomateriales, los biomateriales tienen que ver con toda esta realidad, no están separados. Entonces, si nosotros comenzamos a ver el todo y luego lo vamos haciendo chiquito y mirar con detalle, entonces empezamos a tener esta conciencia de que todo está interrelacionado y que por eso las afectaciones en una cultura como la nuestra y en un momento histórico como el que vivimos están siendo tan fuertes y nos están atravesando de esta manera porque están relacionadas el todo con el todo. Yo siempre les digo, ustedes pensarán, biomateriales no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con todo, porque al final construimos cultura, y la cultura también tiene ejercicios políticos, ejercicios afectivos, ejercicios evidentemente que nos están atravesando todo el tiempo. Para Edith, que ha posibilitado imaginar el mundo desde otro lugar, ser más consciente de mí, pero incluso a niveles un tanto más personales. A partir de que yo abrí Biology Studio, yo comencé a ser incluso más amorosa conmigo, más generosa con mi tiempo, a dedicarme espacios de descanso, de cariño, a saber que si soy autónoma y soy la cabeza del proyecto, sí, y que justo por eso necesito cuidarme, establecer como relaciones mucho más basadas en reciprocidad. Yo me llevo mucho tiempo haciendo una investigación. Yo no tengo piezas que se lleven 1 año o 6 meses. Yo tengo piezas que incluso pues duran 6, 7 años, 3 años. Entonces me llevo bastante, pero lo disfruto porque hay muchas cosas en medio y se van estructurando diferentes capas, ¿no? Edith es diferentes capas. Edith es la investigadora, la que hace obra, la que da talleres, la que está súper vinculada a cuestiones de procesos de aprendizaje que nunca dejaré y que me encanta y que le dan el soporte a todo lo que hago. Mis talleres tienen un tema en específico, pero ese es como el pretexto. En realidad, de fondo, hay un ejercicio más de relacionar su vida con su práctica creativa, con su práctica laboral, sea la que sea.
O sea, no importa si eres contador, si vienes de una carrera de derecho, si eres sociólogo, sino que hay una relación creativa y una relación que puede inspirarte a ti en principio e inspirarle a otros. De fondo hay un ejercicio real de que el aprendizaje sea significativo, experiencial. Yo sí creo que es importante enunciarla como que es un trabajo pedagógico y que hoy yo enuncio como pedagogías biológicas. Son 2 puntos importantes. Una es la experiencia, es decir, la experiencia que tú tienes en el mundo, tu trabajo educativo, en tu trabajo como artista, en tu trabajo como lo que sea que hagas, la experiencia es importante. El mundo parte de la experiencia y de cómo te relacionas con esa experiencia. Y lo otro es situarte. Para mí el conocimiento situado es como algo importante. Saber que somos parte de un todo y dónde estoy yo me da posibilidades de asumirme desde otros lugares. Pienso que es eso, que les posibilito asumir su experiencia como un ejercicio importante para detonarse desde aspectos creativos. Y un poco pensando en esta cuestión, lo voy a relacionar con la idea de la biología creativa. El ubicarte desde la experiencia detona ejercicios en los que te sabes que eso que alguien más no validaba como creatividad es un ejercicio creativo. Esta frase terrible de es que yo no sé dibujar y no soy creativo, y pues es que no soy artista, y yo digo, bueno, pero ¿por qué tienen esa idea? Entonces, la creatividad, justo a mí me gusta más enunciar incluso, pues eso, es una práctica, es un hábito también y un ejercicio que asumes con todo lo que implica. Abres el panorama a una infinidad de disciplinas o subdisciplinas que están en el contexto biológico y que puedes vincular a prácticas creativas diversas. No solo el arte, pueden venir desde diferentes disciplinas. Entonces, evidentemente se vuelve algo mucho más accesible también, porque aquí vamos a hablar de lo accesible también, ¿no? De cómo aquello se pone como si inalcanzable y parece que la ciencia o el arte o todos estos procesos solo son para ciertas personas, y en realidad no es así. Experienciar el mundo. Un cuerpo situado en él y múltiples posibilidades. Desaprender y volver a aprender. Practicar la mirada o el mirar, creo que es como un ejercicio, incluso en principio saber desde dónde miras. Creo que preguntarme cómo mirar con detalle, lo primero que pensaría es que mirar con detalle implica mirar. Ese ejercicio que parece que es el más obvio, pero no lo es mirar. Y luego, después de mirar, saber cómo me cruza eso que miro. Es decir, cuando yo miro a alguien en la calle y esa imagen a mí me causa malestar, es por algo. Ese malestar me causa por algo. Cuando yo veo algo y me atraviesa de manera quizá que me causa un poco de cosa agreste a mí, entonces mirar con detalle implica mirar en principio. Después de que miro, cuando tú miras en microscopio, lo que alcanzas a definir no es lo más nítido y lo más pequeño. La gente piensa esto. Piensa que cuando tú vas a ver bajo el microscopio, lo primero que vas a ver es todos los detalles. Y en realidad no. Lo primero que vas a ver es una imagen borrosa, que no se ve definidamente, que no la entiendes. De hecho, no la entiendes. Por eso es tan difícil a veces adentrarse a la mirada microscópica, que es una primera mirada que aprendimos con detalle. Ves borroso, no ves enfocado, no sabes muy bien qué ves y te sientes perdida ante esa imagen. Y esa primera, yo siempre les digo esto a mis alumnas, esa primera sensación de que estoy perdida es importante, porque es la que me permite comenzar a definir lo que veo. Mirar es esto. A veces lo que miramos es borroso, a veces te confronta, a veces es como... Y entonces el ejercicio es que no nos quedemos solo con eso primero que miramos, sino que también haya como este ejercicio de poder empezar a mirar lo general para empezar a poder ver aquello que está chiquito y que nos va a dar los detalles, poco a poco. Pero no sucede rápido, no sucede de manera inmediata. Esto es gradual, porque también aprendimos la mirada así. La mirada instantánea, la mirada rápida, de facto ya estás haciendo un juicio, de facto ya estás diciendo esto no funciona,
Y en realidad no es así, es un proceso. Tienes que mirar poco a poco hasta que comienzas a ver con definición. Cuando miran con detalle, en realidad no solo nos interesa la imagen, nos interesa la perspectiva. Cómo aprendieron a mirar y desde dónde aprendieron a mirar, y con base en eso, pues luego ya tener como... Entonces la primera cosa que diría es como cambiar la perspectiva de cómo estoy aprendiendo a mirar eso que quiero mirar con detalle, e incluso cómo imagino el detalle. Porque quizá mirar con detalle yo lo pienso desde un lugar, pero resulta que la idea de detalle es completamente ajena a todos. Saber que es un proceso y que en el ejercicio de mirar también se cambia la mirada. Y que cuando miras con detalle, no solo miras con detalle lo que tienes ahí, sino también estás mirando con detalle todo lo que aprendiste sobre la imagen, sobre lo que tienes abajo mirando, sea un cuerpo, sea una hoja, sea un pedazo de colilla de cigarro. También de dejar que la mirada nos atraviese, nos lleve en un proceso, y esto que dicen tanto los tibetanos, dejar que fluya también ese ejercicio de hacer el análisis en el camino, no previamente, sino también el mismo ejercicio de mirar y de mirar con detalle nos cambia la idea de detalle y nos cambia también la perspectiva. Aprender a mirar distinto. No es fácil. Dejarse tocar, afectarse, saberse permeada y crear con todo el cuerpo. ¿Cómo construir otras realidades mirando el mundo en presente? Dora y Edith nos comparten algunos sures para despertar nuestra curiosidad. Una invitación para encontrar más preguntas que respuestas. Guiños para comenzar a desbordar la mirada, la palabra, el cuerpo, la vida. Hago la invitación a revisar referentes de los medios tácticos, desde el tecnofeminismo, desde los feminismos populares, algunas personas que han motivado pues algunas experiencias y reflexiones. Rita Segato, Francesca Gargallo, Mónica Nepote, y está en la literatura electrónica también y dentro del textil. Y pues bueno, dentro del derecho a la ciudad desde una perspectiva feminista, María Rodó de Zárate, me parece importantísimo como situarnos desde lo importante del estar bien, que a veces se invisibiliza, pues ya como más cerquita los procesos que ha habido con las costureras electrónicas, que bueno, ahí pueden revisar a Línea de Luz, Valeria Chilaquiles, Xochitl Quesia, Eda Gaviola desde la amistad política. Yo aprendí a mirar distinto mirándome. Un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, hace muchos años en un taller que tomé, cómo pensamos nuestros cuerpos, qué miramos de nuestros cuerpos y luego qué miramos de los cuerpos o las cuerpas de los otros. Me pidieron dos cosas. La primera es que imaginara de qué tamaño era mi pierna y hiciera con un pedazo de listón o de papel, digamos que el espesor o el grosor. Y después cotejara en mi propio cuerpo ese aro que yo estaba haciendo de la pierna. Yo elegí la pierna, porque yo tengo piernas muy flacas y entonces decía, está muy flaco, pero aún así fue sorprendente. Y cuando yo hice este círculo de mi pierna y lo cotejé con mi pierna, lo primero que fue muy fuerte fue imaginar que yo tenía un cuerpo 2 veces de lo que era mi cuerpo. Es decir, yo veo un cuerpo que no es realmente mi cuerpo. Y ahí empezó realmente un ejercicio de confrontación y de decir, claro, yo estoy imaginando que soy algo que no soy, y por eso el problema de la representación. Entonces, lo segundo que hice y que sigo haciendo, y es algo que hago todavía en las mañanas y en las noches, y que me tomo 3 minutos porque de verdad te cambia, es mirarme al espejo desnuda, mirarnos, y con todo aquello que nos provoca el mirarnos, seguirnos mirando. Mírate ahí, enfrente de ese espejo, porque te van a pasar 40 cosas por enfrente. Vas a pensar que estás jorobada, que tienes panza, que no sé qué, que se ve aquí. No importa, deja que esos pensamientos estén ahí, que se vayan y sigue mirándote, pero intenta incrementarlo cada vez. Después ya se vuelve un ejercicio en el que te miras y te miras con comodidad.
ya no te miras con incomodidad. Para mí ya es un ejercicio de vida mirarme al espejo en la mañana y en la noche desnuda, porque es un reconocerme, pero al reconocerme también reconozco que hay otros cuerpos, que hay otras formas y que la diversidad es eso, la diversidad también es mi diversidad. Así que yo sugiero que comencemos no afuera, o sea, yo puedo mirar a los otros, pero realmente el ejercicio de diversidad, de trabajar otra mirada, de no entendernos, de sabernos, de reconocernos es con nosotras y con nosotras mismas, porque creo que ese es el trabajo más fuerte que hay que hacer, porque desde ahí parte todo. Aún después de todo lo que una trabaja frente al espejo o una trabaja frente al espejo, conforme pasa el tiempo, porque vamos creciendo, te vas a seguir confrontando, porque ese cuerpo que tienes frente al espejo va a ir cambiando. Y en algún punto dices, este cuerpo ya no es ese cuerpo, y entonces este ejercicio de mirar es también como un ejercicio de acompañar el cambio y la transformación. Porque al final, yo que vengo de la cuestión en relación con lo natural, el contexto natural, la biología, los microorganismos, los materiales, todo cambia y todo se transforma, incluidos nuestros cuerpos e incluidos todo lo que somos. Acabas de escuchar Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. El Centro de la Imagen. El Centro de la Imagen. Este episodio fue creado gracias a las invitadas Dora y Edith, quienes compartieron su palabra y prácticas artísticas para imaginar esos otros mundos posibles. Yo soy Eve Alcalá González, realicé la producción, dirección, montaje y voz en off. Elena Castillo realizó la edición del sonido, diseño y producción sonora desde la ciudad de Puebla. Evelyn Cabrera Torres realizó la transcripción de las entrevistas. Joan Trujillo, directora del Centro de la Imagen, y María Fernanda Almela, coordinadora de comunicación, dieron seguimiento a la creación de este podcast. Un agradecimiento especial a Quetzali RF por facilitarnos el sonido vegetal de las plantas, sonificación de la genética de las plantas, su trabajo de tesis. Y gracias a todas y a todos ustedes por escuchar la primera temporada de Imagen Latente. Nos escuchamos pronto.